Cuando se producen fenómenos conmocionantes a partir de la pérdida de quien fue fenomenal, y para buscar algo distinto a lo que habrá escuchado, y no porque mi pretensión sea la diferencia, es que se me ocurre proponer de aquí en adelante, siempre, que no hay que descuartizar el todo y hacer pedacitos, sino identificar las partes. La parte de una persona que como deportista hizo del fútbol un deporte comercializado al extremo en un arte. Hizo de un balón el instrumento para que la belleza excediera más allá de un rectángulo de juego. Es la propensión a la felicidad alcanzada en un acontecimiento deportivo, año 1986, con la guerra de Malvinas cerca. Los 2 goles a Inglaterra llevaron como carga determinante, única y irrepetible, lo que había ocurrido con nuestros pibes allá. Enviados por un gobierno dictatorial, pero aplaudido ese gobierno por una plaza llena de demócratas que después lo votaron a Alfonsín o a Luder. Pero Maradona es Villa Fiorito, es la Boca, es la clase, es la definición no solamente del gol o la majestuosidad, sino la acción directa de colisionar con el poder gobernante. De allí que se lo mira como un fenómeno de clase. Y quienes toman esa parte y no ven la otra, lo hacen por sentimiento, por pasión, por alegría, por sueños, por conquistas, por glorias. Ahora hay otra parte que no hace al fútbol, sino al astro que tocó el cielo con las manos y se quedó allá arriba, y cuando bajó, el piso estaba duro. Y sin entornos apropiados, como se dice hoy, sino siendo Maradona, que era el todo, cometió tantos errores como otros, pero era Maradona. Entonces busqué publicaciones que no solamente eran feministas, porque decirlo así hasta suena peyorativo. No, publicaciones feministas, publicaciones de izquierda, que hacen un análisis un poco más racional, pero por ser esto, no es que desprecia la pasión, sino que instala la pasión en otro campo, que no es solamente el de juego, el de la pelota, el de los ingleses, el de Italia, el de la cancha de Boca o el Parque de la Independencia en Rosario. Instala la pasión de lo que significa discutir la idolatría en modelos que son populares y no populistas, en el papel y el rol de las mujeres, que no es empoderamiento, sino desafío al orden vigente, que es patriarcal. Y en ese universo, lo majestuoso de Maradona no tiene brillo, es muy opaco. De allí que la propuesta primera en este programa es: si descuartizamos, no somos mejores a nadie. Si reconocemos las partes, puede ser que en algún momento no comprendamos del todo lo que significa globalidad. Murió una persona, un futbolista, un héroe, un dios, un terrenal, que se llamó Diego Armando Maradona, que hizo con la pelota lo que no había hecho nadie. Y dificulto en la visión que tengo si digo que nunca más veremos algo así, porque hizo del fútbol un arte y la belleza. Hay otros componentes que no tienen que ver con el arte, que no tienen que ver con la belleza, sino tienen que ver con la violencia, con lo patriarcal, con lo misógino y con el no reconocimiento de las familias. Dicho esto, vamos a qué hace Maradona en un Consejo Deliberante.
Bueno, el día lunes, la sesión ordinaria, que tenía muchísimos temas, expedientes de archivo, algo para tratar en especie de debate, tiene como primer lectura una moción de privilegio de un concejal que dice por qué otro está de licencia sin determinar las causales de la misma. Pero Claudia Seff, sí, dirigente de Juntos por el Cambio, histórica referente de la política local, pide tratamiento sobre tablas y propone que la calle donde está ubicada la quinta de Diego Armando Maradona en Moreno deje de ser plus ultra para llamarse Diego Armando Maradona. Realiza toda una descripción, un recorrido deportivo, cultural, histórico del astro y se pone a consideración sobre tablas que no tenía dictamen de comisión, no estaba en el orden del día. El concejal Cosme, secretario general de Citram, dice: ¿por qué no señalizamos las calles que conectan el acceso oeste o el norte hacia donde vivió Maradona? Y se dice, bueno, se anexe al proyecto de Claudia Seff, pero Mariano Cáiz, de Juntos por el Cambio, le agrega algo más para que durante una hora aproximadamente se discutiese lo que no tenía que tener una discusión, sino, si quieren ustedes, un regocijo de darle a quien llenó de alegrías al pueblo algo. Mariano Cáiz, que es un hombre de Paso de Rey, refiere que hombres y mujeres le acercan un proyecto porque el cortejo fúnebre de Maradona se desvía e ingresa por Puente Ñeco. Eso que no estaba en la hoja de ruta es tomado como una señal, si quieren ustedes, divina. Y entonces Mariano Cáiz propone que el Puente Ñeco pase a llamarse Diego Armando Maradona. Y entonces la discusión fue que no comprendieron los instrumentos, que el ejercicio del autor de una hoja que no estaba en blanco tenía que mirar la ley orgánica de las municipalidades o la presidenta decirle: mire, no es así, categóricamente. O el presidente del bloque del Frente de Todos, Luca Franco, que intentó hacerlo. O la presidenta del bloque Juntos por el Cambio, Claudia Seff, decir: no podemos decir nosotros aquí que Puente Ñeco va a llamarse Maradona, porque eso es competencia nacional, provincial, pero de Autopista del Oeste. Y además porque quieren poner una estatua de hierro que va a donar el concejal Fraiz para Maradona. Estoy señalando que se pueden hacer los mejores homenajes. Lo que no se puede perder de vista son las naturalezas y las herramientas disponibles, que en definitiva lo que ocurrió fue que la calle Plus Ultra se llama Maradona, que se va a señalizar el recorrido y se envía una comunicación a Autopista del Oeste diciendo que el pueblo de Paso del Rey quiere que Ñeco lleve el nombre de Maradona. Como dije, que lo interesante de acontecimientos que son tan movilizantes, tan globales, es visualizar la riqueza de las partes, aún en lo opaco y en lo gris. Es que la ceguera se presenta como acto popular y no tiene ningún matiz de popular, salvo de oportunismo. Y no es esto patrimonio de nadie, sino que hace al mundo natural de la política. Saliendo de esto, que intento que abone no la política hegemónica, sino aquella que nos obliga a pensarnos y a valorar la crítica, es que en esa sesión del lunes queda de manifiesto que hay algo más que una diferencia dentro del oficialismo. Mariel Fernández quiere que el estacionamiento medido sea privatizado en parte. Dicho de otra forma, no quiere la municipalización del estacionamiento medido. Eso sí, rescindió el contrato a la empresa Talion, que fue traída por el gobierno de Festa y que tuvo mucha participación de concejales que no están y otros que sí están, y que eran Unidad Ciudadana y Frente de Todos. Y le dieron la adjudicación a una empresa que venía del grupo Cristóbal López y que se había asociado con una californiana.
Resultado de todo este cuento es que la empresa empezó a funcionar, apareció la pandemia y en los primeros días de noviembre Mariel Fernández rescinde el contrato con Talion. ¿Qué hizo la empresa? Presenta formal queja administrativa y ahora va a la justicia porque considera que si se alega torpeza, no se puede desconocer lo que se llama continuidad administrativa o proceso administrativo. Que nadie le notificó a la empresa Talion que estaba incumpliendo el contrato. Entonces puede que vaya a juicio y la va a pagar usted a la factura de Talion, sin saber nunca nosotros, usted tampoco, qué es lo que pagó Talion, por derecha y por izquierda. Ahora, Talion se va y hará el juicio, pero Mariel Fernández quiere que sea otra empresa. El 20% para la empresa que va a entregar su conocimiento, el software, y el 80% de la recaudación se la queda el municipio. Yo pregunto, ¿quién regala el conocimiento? En un mundo de pensamiento y desarrolladores, ¿está hecho el pliego que va a sacar por decreto Mariel Fernández? ¿Está hecho a la medida de una empresa? Porque en mayo les dije a ustedes, no en mayo porque no estábamos al aire, pero les dije que la basura estaba hecha a medida de camioneros, de Hugo Moyano, y fue así, fue gestionar. Acá no le puedo dar el nombre, pero el pliego dice 20-80. Estoy reseñando que para el gobierno es mejor 20-80 que 60-40. Lo que yo no voy a admitir, y sigo desafiando al poder, con tanto respeto, es que expliquen por qué no la municipalización. ¿Por qué no puede un municipal en serio hacer lo que en parte hace y no se la lleva a nadie, ni el 20 ni el 40? Queda acá, ¿por qué no? Y esto que estoy diciendo ha marcado una grieta dentro del Frente de Todos en lo que es la posición de los 3 concejales de Pueblo Libre, Mariano Güez, y los concejales de Mariel Fernández, que habían hecho el nuevo oficialismo. Estacionamiento medio como pliego no se trató en el Consejo. Mariel Fernández firmará el decreto, pero además, en esta sesión característica por Maradona, se hace un pedido de informes de un tema que será vital, si es que aparecen los informes, y se llaman parques industriales. Güez instruye a sus concejales para que le pidan a Mariel Fernández qué cuernos pasó con los parques industriales en este año y qué pasó con los parques industriales en los 4 años de festa. ¿Qué está preguntando Güez? ¿A quién le vendieron la tierra? ¿Cómo vendieron la tierra? ¿Qué industrias se van a radicar? Y otros, etcétera. Cuando el nuevo oficialismo, más vinculado directo con Mariel Fernández, ve la jugada, dice: sí, por favor, yo acompaño, pero miremos todo. Esto es, desde que se empezaron a vender las tierras, porque fue eso, hasta aquí básicamente los parques industriales, venta de tierra, capitalización por obras, la tierra vale más, se cobra más, ahí aparece la figura del fideicomiso, que expliquen qué pasó en todo este tiempo. ¿Saben por qué es importante? Porque veremos quién ha hecho el poder, por lo menos en los últimos 10 años. ¿Quién jugó con el poder? ¿Cómo sacó fruto de este? ¿Cuánto pagó la tierra, si en pesos o en dólares? ¿Y qué industrias están acá en un municipio que sigue siendo una ciudad dormitorio? La propuesta de hoy no tendrá tanto de esto, sino de lo que significa pequeña y mediana empresa. Ya no hay IFE, no hay ATP, hay un ajuste que lo hace Guzmán con Alberto Fernández. Hay una estructura que se llama estatal, pública, y los trabajadores, sobre todo esenciales, hicieron lo que tenían que hacer, pero no le ganaron la inflación porque los gobiernos no recompusieron de esa manera. Tampoco los jubilados le ganan la inflación, y a mí me da coraje mencionar que un jubilado, hombre o mujer, es indigente y discuten si es el 5 o el 3. Y además, como las paredes hablan, alguien pintó la Duarte es Alberto, y dice en este programa
que hay Alberto hasta el año 2027. Si quiere, sígame en la línea de autopista, es un programa de televisión. Los invito a que estemos en contacto directo haciendo quórum, que empieza de esta manera. Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Hace 2 días atrás, hablando con un dirigente de la política, a partir de una situación personal que está viviendo, me comentó esto que lo voy a utilizar para charlar luego de trabajo. Mientras se cree que la pandemia pasó y que el nivel de contagiosidad desciende, adentro ocurren calamidades. Es decir, que la pandemia existe, que el virus circula, que el impacto y la letalidad tiene marcas superiores a meses anteriores, pero además de esto que es epidemiológico sanitario, la pandemia y la cuarentena trajo, por añadidura, el efecto social, laboral y económico. Mes de diciembre arrancamos el último de 2020, tal vez el peor año de la historia de la humanidad, aunque podríamos discutir históricamente si no hubo otros procesos peores. Y le pedí a Salvador Femenía, que es un hombre de trabajo, que entiende lo que es el universo empresarial y de comercio, que hace un par de meses atrás hablábamos de cómo se podía convivir con el virus. Qué bueno llegar a diciembre para charlar ahora en quórum con él, porque entiende lo que es CAME, entiende lo que es la unión o unidad, voy a decir yo, entre comerciantes, empresarios y profesionales. ¿Qué ha dejado esto? Como primera pregunta, y en síntesis, que me puedes decir, hoy, diciembre, Moreno, comercios, empresas, trabajo, ¿qué es? ¿Qué tiene? Y en este momento lo que tienen es una profunda marca por la pandemia, que vino a agravar una crisis preexistente. O sea, cuando se empiezan a ver los efectos de la pandemia en Moreno y en toda la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, ya veníamos mal. Con las primeras medidas de este gobierno, la verdad que fue un apretón más todavía, que afectó el consumo y afectó las expectativas. Y hoy tenemos una situación que se volvió a complicar un poquito más, porque las herramientas imperfectas que había planteado el gobierno se terminaron. ATP, que no es el circuito de tenis, ¿no? ATP IFE. Y el IFE. Sí. El IFE, bueno, se dieron un poquito más. La verdad que no puedo medir la verdad el efecto del IFE, pero era un poco más de plata que iba al consumo. Pero el ATP ayudaba realmente sobre todo al más pequeño, decir, bueno, tengo que pagar X sueldo, una buena parte me lo paga el ATP. Hoy el ATP ya en los meses anteriores se fue reduciendo. Conozco casos puntuales de una industria que tenía 10 empleados y cobraban todos el ATP y al mes siguiente lo cobró uno, sin ninguna... La verdad que no sabemos por qué. Arbitrariamente dijeron 9, no, sí, queda uno. Estos son como una caja negra, ¿viste? Que hay un criterio que vos no lo sabés. Y entonces eso va mermando porque de pronto, pucha, estoy peor. Ahora tengo que pagar los sueldos y debo cargas sociales y debo impuestos. Y la moratoria se cortó en junio porque son las deudas vencidas en julio, pero son de junio. Y julio, agosto y septiembre no hubo una mejoría como para decir la cortamos ahí. Entonces es una cuestión que hacia adelante nos encontramos complicados, con expectativas que no se pueden concretar, que no son palpables y con una pérdida importante de capital de trabajo. Y entonces, ¿hacia dónde nos conduce esto que vos me contás en términos de capacidad productiva, pérdida de puestos de trabajo? Y hay algo que lo voy a hacer ahora la pregunta y va a ser el cierre de la misma, porque se decía que el sistema capitalista iba a colapsar con la pandemia. Yo les quiero decir que no.
Esto que estoy charlando con Femenía me lleva a una interpretación básica. Van a sostenerse los que tienen algo de espalda. Aparece la economía popular, pero en el medio no queda nada. Y el medio que siempre hablan del medio son las pymes. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Que es una fuerza de dos lados que van apretando al medio y después ¿qué queda entre oferta y demanda? Y puede llegar a quedar una situación muy compleja, sobre todo a nivel social, porque la que mueve el empleo inmediatamente es la pyme. O sea, la empresa grande trabaja sobre proyectos que pueden llevar un tiempo y que, bueno, vamos a invertir tanta plata en tanto tiempo y eso va a generar. Hoy abre un comercio y ya toma 1 o 2 empleados. O abre una pequeña industria y dice, che, entré una orden tal, tenemos que tener más 2 empleados. Es muy rápido, es muy dinámico. Y no estamos atendidas las pymes. Hay promesas hacia adelante que va a haber una reforma. ¿No te cansaste de escuchar promesas durante tantos años sobre pymes? A ver, nosotros en CAME acuñamos una frase que dice, estamos en boca de todos y en manos de nadie, las pymes. Te doy un ejemplo, por una cuestión política, las pymes no son recibidas. CAME, el presidente no nos recibió nunca. ¿Y la cuestión política dónde está radicada entonces? Y que hay facciones que tienen algunas facciones, hay algunos dirigentes que atrás tienen el apoyo de algún sector del gobierno, la cámpora, y quieren instalarse en CAME como dirigentes cuando no tienen una empresa. Y si algo tiene CAME, que es federal, y los que estamos ahí o somos profesionales o tenemos comercio, tenemos industria, somos presidentes de federaciones, somos presidentes de cámara, o sea, tienen un sustento, y hoy agarra los diarios, Rubén, ¿dónde está CAME o dónde hay representación de las pymes? Claro. Hay algunas pymes que son convocadas, que son un sello de goma. Hoy CAME representa a 500.000 pymes. Qué peligroso que ante este panorama que deja la pandemia, hasta que llegue la vacuna, que parece ser la única salvación, una facción política, lo voy a decir, intente poseer CAME, cuando en realidad, si se piensa en un país posible, ¿no dicen que es con todos? Bueno, ¿no dicen que es con todos? Hay cosas que no se pueden sostener. No es con todos, no es con todos. Lamentablemente no es así. Quisimos renovar democráticamente las autoridades como lo marca el estatuto y nos pararon 3 asambleas. La cámpora. Recurriendo, obviamente dirigentes, ¿no? Sí, la cámpora, claro. Recurriendo a la Inspección de Justicia. La última resolución que prohibió la asamblea, si ves los argumentos son tan falaces que ni siquiera el inspector general de justicia titular la quiso firmar, la firmó el SUB, porque era insostenible. Bajemos acá, porque CAME también está acá cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas. Y nosotros acá en el distrito somos CAME, la UCEP es CAME en el distrito. Clarísimo para quien está mirando la nota. UCEP es CAME. Está contando, y es FEBA. Y Salvador está contando que, por supuesto, hay una tentación de la política que no comprende lo que es el desarrollo de una pequeña y mediana empresa, porque tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la historia, no es que voy, lo compro y es mío, ¿no? Lo cual es peligroso esto. Un poco más de peligro no viene mal para aquel que quiere tirar nafta cuando hay un fuego y en altura. Y en Moreno, pues yo camino por las localidades, trato de ver, no todo es nota en mi vida, y lo que registro es aperturas medidas y muchas persianas bajas. Y sí. Es decir, que se acabó ese comercio. Y entonces pienso en quien tenía el comercio, que no sé qué estará haciendo, y los que trabajaban allí. Y escucho como propuesta, que lo trabajamos la semana pasada con una concejal que es de comercio, Karina Álvarez, con cooperativas con el potencial trabajo. Decime cómo hacemos una síntesis de esto. Mirá, yo no me voy a poner en contra de lo que es el trabajo cooperativizado, no voy a estar en contra de eso. Vos me dijiste en una nota, el trabajo es la formalización del mismo. Yo creo que el camino es por la inclusión, sí. La inclusión en el sistema. La inclusión en el sistema. Esto es 2 más 2. O sea, los gobiernos para sostenerse, para gestionar, necesitan el aporte de los impuestos. Y bueno, necesitamos
negocios e industrias que aporten sus impuestos en forma medida y que aporten todos. El sistema tributario tiene que ser solidario, tenemos que estar todos incluidos. Y si agrandamos la base de trabajo a través de las cooperativas, estamos en un problema. Yo hace poco escuché a un político acá en Moreno decir, no, porque las cooperativas como no persiguen el lucro. Sí que persiguen el lucro. ¿Cómo que no? Si vos necesitas un excedente para sustento, es un lucro, no lo puedes llamar de otra manera. El tema es decir, bueno, ¿hasta dónde permito la cooperativa y qué puede ser cooperativizado? Yo a lo largo de este ciclo he planteado muchas veces que nos deberíamos dar una discusión. Tal vez el último programa lo proponga, si lo podemos hacer con la producción, una charla con referentes, con dirigentes, con hombres, para que todos tengamos claro qué es una cooperativa. Y no utilizar cualquier estructura para decir esto es cooperativismo, ¿no? Porque el asociativismo es otra cosa que el cooperativismo. Una pequeña empresa es diferente a una cooperativa o el asociativismo. No todo es lo mismo, porque en definitiva la diversidad es la riqueza. Sí. Es eso. Es eso. Pasa por ahí. Pero yo creo que hay que darle, digamos, como el opuesto a lo que vos estás planteando, a lo que me estás preguntando. Yo creo que hay que fomentar la formación de capital y de negocios e industrias. Es el único camino. Si no, ¿qué pasa? Y si no, vamos a tener una igualación muy para abajo. Va a haber muchas carencias en la sociedad, que las hay. Este camino no es de este gobierno, ni del anterior, viene de muchos años. Y fíjate cómo está el país. Hablan del capitalismo, bueno muchachos, con esta presión fiscal y con estas trabas, porque no es solamente la cantidad de impuestos, es la cantidad de regulaciones que también llevan tiempo y plata, que es muy difícil estar encuadrado en la inclusión absoluta tributaria o normativa. Y bueno, en los últimos 10 años no hubo creación de empleo neto privado. Sí, esto que está diciendo Salvador es lapidario, porque además nadie lo puede negar, porque se llaman datos duros y que además, voy a decirlo así, mira, un amesetamiento de la economía hace por lo menos 10 años. ¿Sí? Está parada la economía, sí. ¿no? Te hago dos preguntas finales. Hace poco le hice la nota a la Secretaria de Economía, a Mariela Bien, y adelantaba que para el próximo año habrá un aumento de las tasas que rondan el 30 o el 35%, lo cual es más presión tributaria, para decirlo de alguna manera. Sí. Pero aclaré y siempre lo sostengo que las tasas van con una contraprestación, porque si no se convierten en impuestos. ¿Qué crees que tiene que pasar en un diseño comprendiendo Moreno su territorialidad y las potencialidades económicas o las faltas de economías? ¿Qué se tiene que hacer? Yo creo que tiene que haber una baja de las tasas en general. Si vos me decís el 30%, y bueno, subo el 30%, pero digamos, por ahí no compensa la inflación, pero en algunas cosas me están aumentando. Porque si ya lo vimos el año pasado y el anteaño, si vos agarrás la escala de aplicación de tasa de seguridad y higiene por tramos de venta, sí. Si yo lo aplico del 30% y tengo un aumento nominal de venta por inflación, me estás haciendo pasar a alguien que vende más nominalmente, claro, pero gana menos, a la tasa más arriba. A la tasa superior. Me estás claro, aumentando. Yo creo que tanto a nivel municipal, como a nivel provincial, como a nivel nacional, en el tema tributario, tiene que haber una política activa, es decir, ensancho la base tributaria, y como se financian tantas cosas, financiemos el saltito, es decir, tengo que inmediatamente cobrar menos tasa, pero a más, y me tiene que dar la misma cuenta o más. Pero la actitud de las oficinas tributarias tiene que ser muy activa, es decir, tengo que salir a buscar los evasores, no te van a venir. Hay 200 millones de pesos de evasión, me dijo la Secretaria de Economía. Sí. 200 millones de pesos. Estamos hablando, a ver, de un 50%, dicho así con bastante cuidado, de economía negra en el país. Y si vas al comercio en general durante la pandemia y ya durante los 2 años muy malos del gobierno anterior, que el que está formal va cayendo, va goteando lo informal y cada vez paga menos porque no se puede sostener, directamente no se puede sostener. Gracias, ha sido un gusto escucharte, ¿eh?
Espero que haya Bueno, servido. Antes de hacer esta nota le contaba a Salvador que me puse a mirar los censos de los últimos años, es decir, desde el año 91 para acá. Y claro, ahí cualquiera que busque en internet, porque es la gran enciclopedia, va a registrar el aumento poblacional al tiempo que hay una caída en el nivel educativo, al tiempo que la brecha entre el que más tiene porque trabaja o el que hizo del dinero la capacidad para desarrollarse respecto a quien no la tiene, aumenta. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que es un municipio con claras desigualdades. Dije hace muchos años que acá convive el primer mundo y el tercero. Y en el medio hay pequeñas y medianas empresas. Que es cierto, y yo suscribo lo que dice Salvador Femenía, están en la boca de todas las pymes y en manos de nadie. Agregándose, por esta charla que he mantenido con él, que la cámpora quiere cambie. Yo creo que cuando la política ingresa en esos terrenos es porque no quiere voces críticas, porque cree que todo se maneja como un control remoto y avanza. Lo peligroso de esto no es solamente que pretenda alguna facción ir hacia un lugar que no va a tener resultado, sino que el país sigue en política electoral siempre. Creo que es un problema que tengamos elecciones cada 2 años. Ustedes me dirán, ¿qué está diciendo este hombre? Es que la política, la gestión y la función se formatea cada 2 años. Entonces, el año que viene, que es elección de medio término, Alberto tiene que decir, no es un ajuste, como el de Macri, pero es un ajuste. Y entonces van a hacer un esfuerzo descomunal para explicarnos a nosotros que los jubilados no van a perder tanto contra la inflación, pero pierden. Que los trabajadores no le van a ganar a la inflación, pero van a estar cerca. Y sigo, porque tengo 49 años y esta película la vi. Y la claridad del concepto tiene que ver con que si la política algún día deja de lado la adolescencia, si deja de lado el sentir de la producción audiovisual como método disociativo de la propia realidad que se construye, tal vez se alcance lo que decía recién Femenía, que es un acuerdo, un consenso. Porque si el de Macri fue un ajuste, tengo que decir que Kicillof como ministro de Economía devaluó, ni bien llegó. Y era el momento fenomenal de Cristina Fernández de Kirchner. Y eso no significa entrar a cuestiones menores, sino explicar que este es un problema endémico que tiene nuestro país. Porque por abajo, se lo digo a usted, hablando con cualquier dirigente, dice, acá se tiene que hacer una reforma laboral. Acá un sistema previsional, un activo, un pasivo, no funciona, es decir, está quebrado, lo dicen. Pero después no se atreven a señalar, por ser dirigentes de este nivel, a que lo que se tiene que hacer es duro. Entonces, nos están castigando en cuotas desde hace muchos años. Y suelo decir, hasta que el pueblo se canse y que luego nadie se sorprenda. Pausa y venimos.
Escuchamos a Salvador Femenía entregando sustancias sobre lo que es el sector privado, el impacto que ha tenido la pandemia, las políticas públicas para evitar los despidos, la eliminación de IFE y ATP. Ahora de ese estadio pasamos a lo público, los trabajadores que han perdido, como ocurre para mí todos los años, la carrera contra la inflación. Con pandemia o sin pandemia, los resultados históricos, y hay que ver tan solo las variaciones que ofrece el INDEC, incluso el intervenido en su momento, que el trabajador público va perdiendo. También crece el empleo público, y entonces esta charla que voy a tener con el secretario general de ATE, con Walter Cravero, tiene como valor para mí es hacia dónde marcha el empleo público en cuanto a formación, capacitación, y que de alguna buena vez en este distrito se entienda que la municipalización no es un capricho, sino que tiene que ver con recuperar identidades que en algún momento existieron y que después, por procesos políticos de concesión, privatización, que al día de hoy se sostienen en Moreno, dejan relegado una vez más al trabajador y trabajadora, que no pueden estos solamente situarse en una recomposición salarial o en una recategorización. No son números, son historias. Y Cravero entiende de esto porque es un joven dirigente que va teniendo una proyección más que valiosa para aquellos que están mirando esquemas y plataformas políticas, sindicales y electorales para muchos en el año 2021-2023. Definime hoy el trabajador municipal, ¿cómo se siente? Trabajador y trabajadora. Sí. ¿Cómo se sienten? ¿Qué sensación te van dando a vos como secretario general? Yo lo primero que tengo que establecer es que estamos en un contexto para nada habitual. El tema de la pandemia hace que cualquier sentir se vea atravesado por una sensación de incertidumbre. Y quizás, para resumir, hay un poco o bastante incertidumbre, pero también hay mucho compromiso. Y eso se ve. Y se ha visto desde el inicio de la pandemia, en donde, sin bandería política, en el sentido de que esto generalmente recorre, ¿no?, en el ideario colectivo, que el trabajador municipal es un trabajador que está politizado, que si bien es real, hay una realidad, el trabajador municipal está politizado, pero porque entiende cuál es la gestión pública, entiende cuál es la necesidad y porque aparte está emparentado con el vecino. Con lo cual, en principio, decir ese compromiso que nosotros lo resaltamos en cada momento, y por eso somos tan acérrimos en la defensa de los intereses colectivos e individuales de cada trabajador y trabajadora. ¿Por qué la política? Porque claro, toda persona tiene una mirada política, tal vez no partidaria, y hay quienes sí son políticos y partidarios. Entonces me parece que esa discusión para mí está saldada, es como retroceder mucho. Sí, claro que están politizados. Pero ¿por qué la política en ejercicio de la función no mira esa familia de 5.300 personas como un potencial para mejorar las prestaciones? Y ahí sí, si querés, que dicen, estos están politizados. Es decir, es como degradar la política. Y sucede, con las distintas gestiones, es indefectiblemente así. ¿Por qué? Hay una cuestión que es, para mí, revalorizar el trabajo de cada trabajador y trabajadora estatal. Y en este caso hay una cuestión que ha quedado relegada históricamente en todas las esferas del Estado, pero en el Estado municipal quizás se ve recrudeciendo mucho más. Y hablamos desde Moreno, que quizás estamos hablando de uno de los distritos donde hay una desigualdad social enorme, en cuanto en términos macroeconómicos, ¿no?, económicos y sociales. Uno ve, y de hecho la reubicación de las familias en el manantial habla de necesidades concretas de la comunidad. Sin embargo, en relación con otros municipios hay mejores condiciones salariales, quizás no mejores condiciones laborales. Y digo esto para poder resumir un poquito tu pregunta. El tema de la mirada política, o el tema de las gestiones, porque digamos, la política en sí es un conjunto de aristas que debería pasar más allá de la gestión, sino de todo lo que es el sistema político en Moreno, con todas sus organizaciones políticas. Y en eso estamos hablando de las organizaciones de la comunidad, las entidades civiles, la iglesia, todo ese conjunto. Me parece que va bregando en una disputa de intereses en donde por ahí no se ve el baluarte de lo que es un trabajador y trabajadora jerarquizado. Me parece clave lo que dijiste. Todo esto, tengo coincidencia con Cravero, que es una puja de intereses. Constantemente. El problema es si esa puja es constante,
Claro que quedan sumergidos los trabajadores municipales en esa pésima definición de que están municipalizados y están politizados. Sí, las dos cosas, pero la puja de intereses resta capacidad, si querés, de desarrollo de esa fuerza municipal, que es el último orejón del tarro, dicho por un altísimo dirigente sindical como el Cholo García, pero que es cierto. Es decir, Moreno, con el 3% de antigüedad que reconoció Festa, obtiene una ventaja comparativa con otros municipios. Ahora, si lo salarial es mejor que Merlo, hablemos de las condiciones de trabajo. Si los trabajadores que están en el camión de la basura ahora en Cuartel Quinto tienen los insumos para hacer lo mismo que hace la empresa cooperativa de Moyano, que es gestionar, no. Me dijeron que no. Siguen bregando por insumos básicos. ¿Por qué? Porque ya no es una cuestión presupuestaria, es una cuestión de mirada de cómo se enfoca un trabajo que es el mismo, pero el patrón es diferente. ¿Por qué pasa eso? Es cuestión de analizar, y creo que hay que revisar un poquito la historia. Sí, claro. ¿No? Y hay que revisar el tema de, claramente, más allá de que vos digas por ahí no son números, yo creo que son números. A la hora de también analizar y diseñar políticas públicas, son números y decisiones políticas. Okay. Entonces también hay que ver esto. Priorizar, en el caso de Moreno, la discusión salarial por encima de cualquier otra situación hace que por ahí no podamos profundizar en las condiciones laborales. Muchas veces es cuestión de inversión dineraria, o sea, de inversión en la masa presupuestaria, y otras veces es cuestión de decisión política y de ver cómo se van revisando cuestiones. La última pregunta tiene que ver con algo que, además de ser dirigente gremial, tenés lectura política. Como el sol no se tapa ni con 10 manos ya, quema. La Argentina está en un proceso de ajuste. Dijo un dirigente peronista, la pandemia nos salva, es decir, nos salva porque oculta un montón de cosas y nos cuida hasta que llegue la vacuna, ¿no? Cuando llegue la vacuna se volverá a la normalidad, pero ya no está IFE, ya no está ATP, hay un ajuste en las jubilaciones, hay un elemento central que tiene que ver con las tarifas. ¿Vos cuántos años tenés? No sé, casi mi edad, pero hemos visto muchas marchas que se generaban multisectoriales, a Edenor básicamente. Bueno, se viene un descongelamiento de tarifas. ¿Cuál es la posición que va a tener ATE frente al ajuste? ¿Por qué? La pandemia afectó al mundo. Y vos dijiste recién, un laburante tiene que tener el sustento para darle de comer a su familia. Entonces son posiciones muy claras, no nuevas. Yo creo que son más claras hoy que antes. ¿Qué va a hacer ATE? ¿Qué está haciendo en realidad? Y esto, digamos, no puedo desprender a ATE Moreno de lo que es nuestra organización nacional. Sí, dale. Lo que ha trabajado nuestro gremio en articulación con distintas organizaciones, por ejemplo, es pensar el manifiesto por la soberanía, la producción y el trabajo. Esto es concretamente una plataforma política para decir de dónde tienen que salir los recursos, de dónde se tienen que sostener la soberanía para generar, obviamente en un contexto muy complejo, primero y principal una redistribución de los ingresos, porque es mentira, es una falacia que digamos que seamos un país pobre, porque generalmente se quiere instalar que es un país pobre, un país que genera mucho gasto público y no genera riquezas. Eso es una falacia. Es claramente mentira, digamos, porque digamos, hay un montón de inversionistas y en todo caso hay intereses propios, por decirlo así, pero que están ligados a los foráneos, que es la fuga de capitales. O sea, hay un montón y hay un país rico en cuanto a posibilidad de producir, pero está enajenado. Toda esa producción está enajenada y está en manos privadas. Esto se ve, digamos, desde lo que es el derecho al hábitat, de la cantidad de megaempresarios, no propios, sino megaempresarios como Benetton, que tienen vastas extensiones de tierra. El problema fundamental es la falta de soberanía para poder determinar los intereses del pueblo. Y en eso, digamos, tiene que haber un proceso y un proyecto político que pueda poner en pie esto. Lo primero es redistribución de ingresos. Una cuestión muy concreta. Se avanzó con Vicentini y después se retrocedió. Esas cuestiones me parece que son claves. Tiene que haber una decisión política, pero tiene que haber un plafón para esa decisión política. Está claro que atentar contra los mega intereses de las multinacionales y las corporaciones económicas no es tarea fácil. No, claro. Ha pasado en distintas etapas de la historia argentina donde ante una decisión y una medida económica que obviamente podía afectar intereses corporativos, había una reacción. Y digo, pasa en Latinoamérica. Ha pasado, por ejemplo, a mí me tocó viajar a Bolivia y esa experiencia es fenomenal. Digamos, el tema de Evo ahí no es un odio racial, sino que realmente son intereses económicos lo que primaron el golpe de Estado. Digo, por una cuestión de decisión del pueblo boliviano se restituyó
el proceso democrático, se pudo concretar una elección y en un año recuperar el proceso democrático. Pero lo que no se puede, como vos decís, no se puede tapar el sol ni con 10 manos, es que un proceso político que recupera derechos para las mayorías populares que fueron históricamente postergadas, como el pueblo boliviano, no va, digamos, a ser gratuito, y obviamente que los poderes corporativos que sienten que pierden son aquellos que generan las reacciones. Es lo mismo que pasa en Argentina, ya ha pasado, tenemos vasta historia de esto, con lo cual, digamos, tiene que haber un proceso político que ponga en discusión qué tipo de país necesitamos. Y en eso también va el modelo económico. Y en eso, obviamente, digamos, estamos viendo que quizás las medidas de gobierno no son las más acertadas, no son las que nosotros entendemos que van hacia el camino de recuperación de un ciclo económico que permita que las mayorías populares estén un poquito mejor de lo que hoy están. Hoy la crisis que desata la pandemia demuestra que estamos en situaciones muy crudas en términos en términos de estadísticas, pero más que estadísticas, como vos decís, estamos hablando de compatriotas de la Argentina que la están pasando muy mal. Y la verdad que si no hay una decisión política que vaya en torno a poder no solamente generar partidas presupuestarias o programas sociales que reivindiquen la urgencia, sino que puedan permitir un proceso que tenga que ver con la producción, que tenga que ver con la posibilidad de generar economías regionales, que tenga la posibilidad de inyectar en la economía popular, va a ser muy difícil entender un escenario post-pandemia donde se reivindiquen esos derechos. Claro. Yo no puedo dejar de pensar que cada ciudadano o ciudadana de la Argentina es un ciudadano con derechos, o debería ser con derechos, pero que obviamente son disputas de tensiones y son disputas de modelos económicos y modelos políticos sociales. Gracias por estos minutos. Por favor, gracias a usted. Bueno, redistribuir la riqueza. ¿Quién no escuchó ese concepto? Bueno, habría que preguntarse primero dónde está la riqueza. China hoy está teniendo un repunte sorprendente para ellos mismos porque tenían un cálculo, y entonces, como es un país que nos compra las commodities, acá estamos viendo el poder que con los chanchos, si vamos a hacer factorías, y con la soja ingresarían algo así como 6.000 millones de dólares. ¿Eso es redistribuir la riqueza? No, eso es analizar el modelo del monocultivo, el acuerdo estratégico con China, pero no redunda en mejor trabajo hasta acá, no. Es más, le podría decir que ese modelo que viene desde de la década del 90 hizo que las corrientes migratorias internas de países limítrofes viniesen acá. Entonces tenemos muchos barrios consolidados y algunos se preguntan ¿por qué? Bueno, por ese modelo. Entonces, la discusión es ¿qué riqueza es la que hace la Argentina y cuál sería la transformación de esa riqueza? Como primera medida, es una radiografía. ¿Qué es lo que es la Argentina? ¿Una fábrica pujante de productos de alto consumo? No, no lo es. Porque la globalización hizo que un pedazo se arme en Brasil y otro acá, dividiendo así la capacidad de sindicalización, que es lo que decía Cravero, y al dividir la sindicalización es menos la fuerza, entonces las negociaciones son en 3 bandas, 4 bandas, y se parte aquello que era homogéneo en la década del 60, del siglo pasado. Como segunda mirada es, ¿por qué yo insisto desde hace muchos años con la municipalización? Primero, porque es lo más cercano. Segundo, para demostrar que cuando las empresas eran públicas con trabajadores públicos, aún con sabotajes y trabajos de boicot propio de la acción de desconocimiento que algunos tuvieron, pero no solamente que era mucho mejor, sino que era propio. No es que venía el capital privado y ponía el conocimiento, que hoy es software, antes era la capacidad establecida en un mapa, en un plano que decía, lo vamos a hacer así. Y entonces el trabajador quedaba sometido a esa decisión del privado, pero en algún momento no era el privado, era lo público. Y si eso que es público tiene una buena remuneración, como decía Cravero, que se le paga bien a ese hombre, a esa mujer, por supuesto que va a trabajar con muchas más ganas. Desde ya que si un hombre o una mujer municipal va a un lugar donde el baño está en condiciones, donde no hay cables pelados y no ve que se cae una pared, ¿va a trabajar más o no? Si eso pasa en lo privado, ¿qué es el confort? ¿Por qué no puede pasar en lo público? Si nosotros llegamos a entender que lo público tiene que ver con una razón conceptual, cultural,
que va a abonar lo que decía Cravero. Si no entendemos eso, es imposible llegar a tocarle el traste a una multinacional. Es imposible. No hay manera. Podrá estar el discurso, pero no hay manera. Porque lo que más teme el privado es que lo público se fortalezca en todos los aspectos, pero fundamentalmente en lo cultural, decir, sí, yo lo puedo hacer mejor. Y puedo brindar desde mi trabajo y mi capacidad la respuesta que por derecho necesita la población o el pueblo. Las discusiones me parece que se tienen que reinstalar, incluso en una frase que escuché hace muchos años, que Walter se acordará, que era, ahora es cuando. Y estaban en el norte con Milagro, estaba De Llenaro y tantos otros compañeros que decían, ahora es cuando. Bueno, ahora es cuando. La pandemia es la pandemia, hay que aprender a convivir con el virus porque ya lo estamos atravesando a esto, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, municipalizar y entrar en la discusión seria y cierta no es negar a lo privado, sino es darle lugar que alguna vez tuvo lo público. Pausa y venimos. La Universidad Nacional de Moreno, en su 10º aniversario, abre la inscripción al ciclo lectivo 2021. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Inscribite desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. En el ciclo 2020 Quórum convoqué a una figura de la política porque a mí siempre me gusta mirar las paredes, andar, y una pared habla. La manifestación allí, con letras, con la tipología, con las marcas de quiénes son los grupos que pintan, sería ese un capítulo, pero el principal es que son varias las corrientes que van ubicándose en las paredes de Moreno, donde hay alta densidad o tráfico vehicular. Una es la Duarte. Y la Duarte, la primera pared que vi, decía, la Duarte es Alberto. La semana pasada en este programa comenté lo que fue la entrevista que hizo María O'Donnell y Ernesto Tenenbaum al presidente de la Nación, que fue categórico en 2 puntos que para mí son vitales de acá al presente, imperfecto, y el futuro que no sé cuál es. Dijo, los personalismos han hecho mucho daño a la política argentina y al país. Perón uno solo, una vez, no más, un estratega, de otro siglo y de otro tiempo. Y nosotros somos una coalición. Segundo elemento vital de esa definición política de Alberto Fernández, dice, yo no voy a construir el albertismo. ¿Por qué lo dice? Porque él sabe que hoy el gobierno es de coalición y hay construcciones internas, hay cruces internos, hay miles de interpretaciones, pero en una coinciden todos, que vamos a ver si se hace práctica. Si no, en serio, trabajamos la unidad, puede que el año que viene una elección nos llevemos una sorpresa y en el 23 ya no sea Macri, sino Horacio Rodríguez Larreta con algún sector de los peronistas que están diversificados en las provincias. La Duarte es Jorge Duarte, dirigente político que conoció el sur, que lo conoció a Néstor, que conoció a Cristina, que conoció a Alicia, que conoció a Bernie, que fue secretario de Seguridad en la gestión de Walter Festa, que permaneció allí, no en ese cargo, pero sí cerca de Festa, casi hasta el final.
del mandato en el año 2019 y que hoy es la Duarte y pinta en Moreno. ¿En qué capítulo estamos de tu historia política? Gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Rubén. Estamos en un capítulo, siempre creo, de crecimiento. Y en un capítulo donde creo yo que tenemos que... Vos lo sintetizabas bien, el tema de los personalismos. Y donde creo que tenemos que de una vez por todas aprender, digamos, esta enseñanza que la política nos va marcando cada determinados ciclos. Vos lo marcabas, pasó con Perón, y si lo analizamos, digamos, también hubo una instancia donde Perón podría haber dejado a Cámpora en el gobierno. Sí. Y después nuevamente vuelve a pasar, digamos, con Néstor y con Cristina. En esta alternancia que ellos plantean, donde primero gobierna Néstor, después Cristina, y de no haber pasado lo que lamentablemente pasó, que fue la muerte de Néstor. Era Néstor. Era Néstor probablemente. Ahora, la manera de convivir y de, digamos, conducir en la política lo hizo Perón con el Frejuli, digo. Es a través de entender que no somos nosotros únicos los que tenemos que conducir un espacio. Nosotros cuando salimos a pintar diciendo que la Duarte era Alberto. Sí. La síntesis de eso sería que la Duarte es esta coalición que Alberto conduce y encabeza. Te voy a hacer la pregunta que yo no creo que sea contrafáctica, porque hay un resultado opuesto, ¿no? Lo contrafáctico es una valoración de aquello que podría haber ocurrido y queda ahí pendiente como en una charla de café, que no es esta. Alberto no podía ser presidente sin Cristina. Lo que estaba claro es que Massa no podía ser presidente y Cristina tampoco. Alberto sí. Con lo cual, el presidente es él, porque fue concebida la coalición de ese modo. Ahora, lo que yo no veo es que entiendan que él es presidente. Yo te digo de adentro. Que la Cámpora tiene una posición que juega, vos lo sabés, que el movimentismo juega a través de Pérsico y que en definitiva Alberto hoy sería como el mejor equilibrista que he visto en el último tiempo. El tema es que el equilibrista se puede caer y si se cae estamos en un problema. Alberto es la síntesis. Bien. Alberto es, digo, primero el entendimiento, la experiencia y la capacidad para poder conducir este ciclo. Este ciclo que yo creo que se va a extender. Digo, yo creo que Alberto va a tener reelección. Digo, ustedes están escuchando, estamos en el año 2020, diciembre. Y Duarte me dice que Alberto Fernández va a tener un periodo más. ¿Ok? Sí. Hacia el 2027, puedo decir. Sí. Alberto hasta el 2027. Sí. Que me parece que va a ser sano para la política inclusive. Porque sí se fortalece la idea de coalición y el funcionamiento de coalición. Digamos, es básico. Estamos sujetos a eso. Pero, digamos, estamos sujetos a que, vos lo decías en la introducción, a que sino que gane Rodríguez Larreta. Y Larreta no es un bobo como fue... No es un outsider. No, es un tipo que viene en la política de los años 90, principios de los 90, donde ocupó diferentes cargos y se dedicó a aprender. Digamos, yo no lo votaría. Ahora, el tipo se dedicó a ir creciendo y construyendo, a pesar inclusive del macrismo. Sí, claro. Entonces, digo, es un tipo para no sacarle el ojo de encima con las cosas que hace. Si el miedo es que Larreta puede ser, ¿no considerás que habría que revertir, ya te diría, los cánones de la política de los últimos años, que no es el miedo, sino el amor, en serio? El amor en el sentido pasional o de sentimiento de que la construcción de una coalición, que la unidad no sea una palabra vacía, sino que perfeccione lo que es el diseño de una política, que no tiene que ver con las personas, tiene que ver con las respuestas a. Eso tiene que ver también con que los dirigentes, digamos, de mayor nivel y de menor nivel, entendamos de qué se trata la política a veces, y que no es ni el mercado financiero, ni cuántas casas yo termino teniendo cuando termino una gestión,
ni cuánto me puedo robar en cada gestión que, digamos, la política tiene que... la llegada de Néstor y de Cristina volvió a dignificar la política. Y me parece que es algo que no tenemos que perder el hilo de eso, de que ya eso ya pasó. Digo, en este país hubo 30.000 desaparecidos y sin embargo se hicieron desastres en la política. Entonces me parece que tenemos que tener en cuenta y memoria. Tenemos que tener en cuenta que puede volver a pasar que la gente se canse. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje de un 30% que, digamos, que no está siempre de acuerdo con nosotros. Y al contrario. llegó, fíjate que en el balotaje fue Macri llega al 40%. ¿No? Por eso yo... Es lo que no tenemos que perder de Está bien, por eso yo decía, el miedo me suena a una cultura represiva. La política no es eso, la política tiene que tener cierta dosis de libertad, Sí, cierto aspecto de creatividad y no el miedo porque si no el personalismo se nutre de ese miedo. Bueno, la libertad es lo que te va a proporcionar la posibilidad también de que este amor que vos decís crezca, ¿no? De que esta manera de interpretar la política sea netamente mejor. Sí. Pero no podés ignorar y no podés no tener cuidado de lo otro. No, claramente. El individualismo, digamos, como en toda esta sociedad, el capitalismo ha avanzado de manera indiscriminada y la muestra se está intentando sacar, digamos, un aporte único, por única vez. Y hay resistencia de terratenientes de maceta, como dicen algunos. Sí. Cuando vos, si mirás las calles, ves en qué condiciones están, si mirás la gente, en qué condiciones, digamos, la podés describir porque está después de una pandemia que, digamos, está intentando empezar a volver a salir a flote. Sí. Intentando. Bueno, ahí está el impuesto extraordinario a la riqueza. Al ser por única vez, también hace que la discusión quede ahí. Porque en todo caso, lo hemos charlado con otro dirigente, es cuándo vamos a hablar de la riqueza, qué tiene esta Argentina de rico, cómo se distribuye la misma, cuánto trabajo en negro hay, cuánto trabajo en blanco, es decir, para no quedarnos en algo que para mí por momentos parece de cotillón. Te llevo a lo local, hoy estamos acá haciendo esta nota en el K41 atrás. Yo digo que todo aquel que llega, sobre todo cuando las etapas son transicionales porque no hay un proyecto, no hay coalición. El que llega dice, lo anterior no sirve para nada, lo desecho. Si tenemos K41 acá, ¿cómo viste que se movió Mariel Fernández en un año de pandemia? El mundo estaba ante una pandemia, no solamente un municipio como el nuestro, ¿verdad? Pero yo sé lo que ¿cómo viste que se movió? Quiero el símbolo de esto. Y el símbolo de esto es, primero, el avance de la tecnología para poder resguardarnos, que esa es la idea de un centro de monitoreo, de brindar dentro de las herramientas que se tiene la mayor seguridad a la gente. Eso va concatenado con una serie de cosas, digamos. De nada te sirve tener un centro de monitoreo si no tenés, digamos, quien responda cuando el centro de monitoreo está... Claro. Están robando allá y no está el móvil porque le falta la nafta o se rompió la rueda. Son los centros de monitoreo en todos los distritos han crecido y se han vuelto, digamos, sin lugar a duda, punta de lanza en lo que hace a seguridad. Me parece que son cosas que llegan y llegan para quedarse, digamos, es parte de las buenas modernizaciones. Y me parece que es loable que lo hayamos podido hacer con todas las limitaciones que tuvimos en su momento. No nos olvidemos que existía el gobierno provincial, que yo creo que todavía tengo la innumerable cantidad de notas pidiéndole cosas, porque digo, de la seguridad se tienen que encargar la provincia. Y nada, en ese momento Cristian Ritondo, que era el ministro, digamos, hacía un no entiendo, digamos, hacía un no comprendo qué me estás pidiendo si sabes que no hay cosas.
Te hago dos preguntas finales. La Duarte, ¿podría estar en Moreno de todos, en el peronismo de todos, en el frente de todos, que son como las agrupaciones o los espacios que contienen a las agrupaciones, espacios o pequeños frentes que contienen agrupaciones? Si tenés que elegir frente de todos, vamos a decir Mariel Fernández, peronismo de todos, está Correa, está Contreras, está mucho más amplio lo que es el espectro del peronismo, y Moreno de todos con Walter Festa, Romina Uric y otras agrupaciones que son también en buen número. O no, o vas a armar algo, un nuevo espacio para que la coalición contenga lo que me dijiste en esta nota. Mirá, la idea es siempre trabajar para hermanarnos, para que estemos todo lo más contenido posible dentro de la propuesta. Sí. Dentro de esta propuesta, digamos, hay que ver cómo se mueven también cada uno de los actores políticos. Nosotros vamos a trabajar en función de lo que hablamos, en función de la unidad, en función de que, como diría el Martín Fierro, si entre hermanos nos peleamos, nos devoran los de afuera. Claro. Y me parece que es trascendental que los dirigentes políticos entendamos esto. Yo me siento parte del kirchnerismo también. Sí, claro. Pero me parece que sí, el kirchnerismo tendría... tenemos que aprender, digamos. Tenemos que ponernos los pantalones largos y crecer y aprender de que con los errores que cometimos antes tenemos el producto de un gobierno del macrismo. Pero no por oposición mismo, sino porque eso vemos cómo destruye, digamos, todo lo que a nosotros nos cuesta muchísimo construir. El macrismo viene y lo destruye en 4 años. ¿Y quién sufre eso? La gente lo sufre. Sí, claro. Digamos, cuando vos no podés, digamos, asfaltar una calle, lo sufre la gente. ¿Sabés por qué? Porque el que vive, digamos, en la calle Arroyo, en Recoleta, no le hace mella. Que es otra cosa que se está discutiendo ahora, que es fundamental la importancia que tiene. Armar, digamos, y equiparar. En la Argentina tenemos ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Sí. No puede ser que la ciudad de Buenos Aires recaude lo que recauda y tenga para poder gastar en cada ciudadano, digamos, la cantidad que recauda. Y en la provincia de Buenos Aires, digamos, son monedas. Entonces me parece que es otra discusión. Vos hablabas de que lo del aporte único es única vez. Yo creo que es la punta de lanza el aporte único. Por supuesto. ¿Por qué? Porque sería más contradictorio revertir lo que resolvió Macri. No sé si vos te acordás, pero Macri hizo una modificación en bienes personales. Sí. Bueno, eso no se está tocando. Ya se va a tocar. Me parece que hay que avanzar en eso. Y el punto finalmente es, yo creo que se tiene que tocar todo, pero por eso, con una nota también lo dije, tenemos que aprender a discutir, y sobre todo la política, ser claro, ¿qué está generando riqueza en la Argentina? ¿El monocultivo? ¿Las factorías chinas? Pues no me hablen de vaca muerta porque se frenó la inversión, porque necesita capital extranjero. Si la política es clara en explicar cuál es el modelo dentro de un sistema capitalista, el segundo paso no sé si va a ser más complicado, pero va a ser más claro. Si no estamos hablando de películas que son de ficción. Y eso también destruye la política. La última, pues se va el tiempo. Para diciembre, ¿qué es lo que vas a pintar? ¿La Duarte qué va a pintar? Ya que me quedó claro que la Duarte es Alberto. ¿La segunda pintada qué dice? La segunda pintada fue el estar a favor del aporte único y extraordinario. Sí. ¿Y la tercera? ¿Aborto legal, seguro y gratuito? Mira, yo creo que es una discusión que tenemos que hacer, que se está... Hoy por hoy hay una contraofensiva celeste, por decirlo de alguna manera. Yo creo que, nada, a nivel eclesiástico puede haber algún tipo de reacción. El Papa fue durísimo. Ahora, convengamos que esto, digamos, la política se nutre de sinceridad y nosotros, estando en Moreno, vemos qué pasa con ese tipo de casos. Uh-huh. Lo que está no salva ninguna vida.
lo que pasa ahora. El aborto clandestino no salva vidas. ¿Y no? Entonces me parece que hay que corregir ese cauce y también empezar a abrir un poco la mentalidad. La ley puede ser buena, puede tener errores, me parece que hay que discutirla y hay que avanzar en esas cosas. Digamos, sobre todo porque la medicina, digamos, se mantiene dentro de sus cánones en ese sentido. No es que vos tenés alguna flexibilidad para manejarte, digamos, es muy poco lo que hay. Sí. Y lo dictamina la justicia. Justicia que está también, digamos, menospreciada, te diría en Monero. ¿Por qué? Porque hay jueces, por ejemplo, que hay cargos que no están nombrados. Están los cargos jueces. y no hay nombramientos. Y es más, el Estado no tiene alquilado esos edificios para que eso funcione. Digamos, si nosotros a veces pensamos que la seguridad es un problema de la policía, por ejemplo, Sí. no es así, nos estamos mintiendo, es un problema de toda la sociedad y como cabeza de la sociedad, la justicia. La justicia es quien a veces tiene que actuar y se queda, digamos, en su tranquilidad absoluta. Se quedan en sus altos sueldos, en sus buenas condiciones de vida, sin observar que a la gente le está pasando esto. Ya lo creo. Jorge, gracias por estos minutos de la Duarte. Era Duarte. Jorge Duarte, porque algunos se preguntan, ¿y si era Jorge Duarte? No, soy yo con varios compañeros Con varios más. compañeros y compañeras, sí. Bueno, no sé cuántos minutos llevamos. 22. Entonces tengo que hacer un cierre de 3 minutos más o menos. ¿Qué es este? No es ser tibio decir que la coalición debe funcionar como tal, ¿eh? No se equivoquen. Yo creo que es bastante complejo, complicado y riesgoso decir que tiene que funcionar como coalición, porque para que eso suceda, cada sector tiene que dejar de mirar en sus propias cajas, en sus propias miserias, y entender que el riesgo es superior al año 2015, porque esa figura que fue presidente se construyó desde ahí. A Macri se lo subió a ring. Y el hombre disputó con Scioli y ganó. Y después gobernó de tal modo que en una elección de medio término, año 2017, Burrich le gana a Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Si yo miro aquella foto, tengo que decir que el peronismo o los sismos estaban fragmentados. Y la coalición de gobierno, porque era una coalición, era la coalición cívica, era el PRO, la Unión Cívica Radical y otros partidos, dijeron, esta es la nuestra. ¿Qué quiero decir? Que cuando los oficialismos se dividen, se fortalece la oposición. Cuando el peronismo hoy está dividido, no se está reproduciendo como gatos, cuidado. Las historias hay que redimensionarlas o reactualizarlas. No es tiempo para personalismo porque los riesgos son superiores. Lo pudo hacer Cristina en 2011, tras el fallecimiento de Néstor, que había una acción emocional desbordante. Ahora, con la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, comienza a erigirse un personalismo muy fuerte que se transformó en los polos, que los polos no es por lo que dijo la Nata en un momento de la grieta, es la historia de la humanidad, el bien y el mal. Pues bien, estamos ante un mal que se llama COVID. La vacuna no llega, el impacto social es terrible. La política, sobre todo quien ambiciona sostenerla, no se puede dar el lujo de jugar al jueguito chiquito. No tiene tiempo ya. Ya no por la reta, porque la elección ejecutiva es 2023. Acá dijo Duarte que tenemos presidente para el año 2027, lo cual es pretencioso y es interesante lo que dice Duarte. Ahora hay que caminar diciembre, hay que transitar 2021 con todos los condicionantes sociales que va a tener el mismo, porque es un año electoral y porque, en definitiva, la manifestación que ha hecho Jorge Duarte es que más allá de las elecciones, lo que tiene que primar es una coalición de gobierno que entienda la política. Y entender la política es tener diálogo permanente con los sectores más desprotegidos, con los sectores medios
Y los de arriba siempre están. Y los poderes negocian con los de arriba. El tema, en definitiva, es: ¿vamos a discutir qué país nos merecemos o vamos a sufrir el país que tenemos con una dirigencia que sigue jugando lo electoral? Esa es la gran pregunta, que no es solamente de esta coalición, sino de cualquier coalición, de gobierno que pretenda el gobierno. Y la primera muestra de que se entienda esto que pretende la Duarte, y que muchos lo dicen, empieza en casa. No funciona de arriba, Duarte. Empieza abajo. Si abajo no hay señales claras de que la coalición es para gobernar y brindar un juego amplio, es difícil que arriba se lea eso. Entonces estaremos en mayores dificultades. De un análisis político, en lo social estamos mal, no podemos estar peor. Nosotros nos extendimos como siempre, pero la producción comprende estos vericuetos que ofrece el programa en tiempos de pandemia. No se vacune, siga con nosotros, porque todavía no apareció la droga mágica. Pausa y venimos. Si se leyese un poco más la ley orgánica, ya no me dirijo a los funcionarios, sino a los representantes gremiales, a quienes creen en la fortaleza, el potencial del trabajo público, encontrarán allí un enorme instrumento para que la municipalización no sea solamente la palabra que surque en algún momento de la vida política de un consejo deliberante o un ejecutivo. Que se haga cuerpo y que tenga forma en hombres y mujeres que hacen del trabajo público municipal algo más que un salario. De allí es importante lo que explicó en este programa Cravero, que hubo solidaridad, hubo entrega, pero hay que mirar lo colectivo. Hay que mirar la historia en forma hermanada. De hecho, esto de hermanarse, que podría ser algo cercano a la unidad en lenguaje político, es lo que dijo un exfuncionario municipal que conoció perfectamente a Néstor Kirchner, que la conoció a Cristina Fernández, que lo conoce mucho a un tal Sergio Berni, que en Moreno se pinta Berni es el camino. La Duarte dice que el camino tiene que ver con fortalecer una coalición, pero la misma tiene como cabeza visible a Alberto Fernández, que tiene que ir hasta el 2027. Y lo que instala ese discurso de Jorge Duarte es para que la cámpora baje las pretensiones y el movimentismo ubique sus deseos. Está diciendo: hagamos política. Porque en la misma nota refiere que Larreta viene trabajando hace mucho. Es un hombre de trabajo. Es un cuadro.
que le gusta subirse al ring y que lo cachetee hoy el kirchnerismo, hoy. El año que viene no sé. Está alertando Duarte lo que todos dicen, lo que todos saben, lo que todos diagnostican. El problema está en que el peronismo no se mueve solamente por amor, sino por venganza. Pero esto ya no es patrimonio del peronismo, sino cuando la política como acción se degrada, son más los rencores que juegan la partida que los amores a construir. Cuando la patria no es el otro, sino la caja es chica. Y si de caja se trata, cada uno quiere la que conquistó y va por más. No pueden perder de vista lo que dijo Salvador Femenía, que es un hombre de Carmen Moreno, que habló después de charlar con nosotros con la intendenta Mariel Fernández. Él está diciendo que el trabajo informal, 50% de la economía activa es informal, no es un camino. Y lo que refiere también es que si se desconoce la inversión privada, vamos más al fondo, porque las persianas se cerraron. Y usted se preguntó, si se cierra una persona, ¿a dónde está ese compañero trabajador de comercio hoy? Que la persiana está cerrada y no tiene IFE, y no tiene ATP y no tiene nada. ¿Dónde está? ¿Qué estará anotándose en el IMDEL para que le den un puesto, un gazebo sobre Piovano entre Libertador y Nemesio Álvarez? ¿O hay que pensar que una buena parte de la población está totalmente excluida y que saldrá a manifestarse cuando la Navidad queme? Porque arrancamos diciembre y entonces ya no son bolsones y bolsitas, cajas, sidras y pan dulce. Señores, es el trabajo. Y tenemos que empezar a plantearlo así. No solo por la formalidad, sino porque los informales tienen que tener como horizonte esa formalidad que tal vez no sea la del sistema, porque nadie vive con 8.500 mangos. Si no partimos de eso, podemos seguir hablando, pero mintiéndonos todo el tiempo, diciendo que apostamos y creemos en una sociedad mejor. Gracias por estar ahí. La próxima semana haremos quórum. Falta poco para terminar el año. Este ciclo que decidimos salir del aislamiento, buscar en el territorio, en esta verde pradera, no muy lejos de un edificio moderno, para que ustedes sepan que intentamos construir comunicación en contacto directo y sin tapabocas.